la clase, ¿ya? Ahí está. Entonces, bueno, a modo de temario, vamos a hablar primero de la fisiología brevemente, para que recuerden algunas cosas, posteriormente de la clasificación, de la epidemiología, de las distintas etiologías de la insuficiencia suprarrenal, luego de las manifestaciones clínicas que pueden tener, después del diagnóstico y estudio, posteriormente del tratamiento y finalmente unas breves palabras de la crisis suprarrenal. Entonces, bueno, vamos a partir por la fisiología. Si ustedes se recuerdan bien, la glándula suprarrenal tiene una corteza y una médula, ¿cierto? La corteza consta de 3 capas principalmente, ¿ya? Tenemos la zona glomerulosa, la zona fasciculada y la zona reticular. La zona glomerulosa es la encargada de secretar los mineralocorticoides y el principal estímulo va a estar dado por la angiotensina. La zona fasciculada es la que secreta los glucocorticoides y la zona reticular las hormonas sexuales, los estrógenos y los andrógenos. Ambas zonas, la zona fasciculada y la zona reticular, su principal estímulo es la ACTH, ¿ya? En la médula tenemos que se secretan las catecolaminas y ahí el principal estímulo es el sistema nervioso simpático, como ustedes saben, ¿ya? La hormona adenocorticotrópica o ACTH, ¿ya? Es la que está secretada por la hipófisis. Entonces acá vemos un esquema donde muestra que la hipófisis anterior es la encargada de secretar la ACTH. Eso lo hace estimulada por la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que es secretada por el hipotálamo. Y el hipotálamo secreta la CRH estimulado por secreción de neurotransmisores, ¿ya? Estos neurotransmisores se ven aumentados o disminuidos según el ritmo circadiano, pero también puede estar interferido por causas de tensión fisiológica como físicas, emocionales, fiebre, hipoglicemia, hipotensión, etc. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros, como bien sabemos, frente al estrés, que sería cualquiera de estas causas, voy a poner la manito. ¿Se ve la manito, cierto? Ah, no, no se ve. ¿No se ve la manito? Pucha, ya, no importa. El puntero ya, si para algo más importante voy a sacar el puntero. Ya, entonces, por eso vemos que cualquier estrés, ya sea físico, emocional, o que un paciente tiene una sepsis, etcétera, lo que ocurre es que se liberan neurotransmisores, se libera CRH, se libera CTH y finalmente se libera cortisol desde la corteza suprarrenal y de esa forma nosotros tenemos una respuesta a este estrés, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a clasificar nosotros la insuficiencia suprarrenal? Puede ser primaria, secundaria o terciaria, ¿ya? La secundaria y la terciaria nosotros la llamamos insuficiencia suprarrenal central, ¿ya? La primera o enfermedad, la primaria o enfermedad de Addison es la deficiencia de glucocorticoides, andrógenos y mineralocorticoides que deriva de un trastorno de la producción en la corteza suprarrenal, ¿ya? Vamos a tener deficiencia de los 3. ¿Por qué? Porque el problema está en la glándula suprarrenal misma. Entonces, como dijimos, como la glándula suprarrenal misma tiene esta corteza que consta de estas 3 capas, son las 3 capas las que están afectadas, ¿ya? La secundaria es cuando tenemos una deficiencia aislada de glucocorticoides que es derivado de una falta de estimulación por ACTH, ¿ya? O sea, el problema está en la hipófisis, ¿cierto? Porque no hay una liberación de ACTH. Y la terciaria es cuando tenemos una deficiencia aislada de glucocorticoides, pero que está derivada de la falta de estimulación por CRH. Es decir, el problema probablemente está en el hipotálamo. Entonces, como bien dijimos, estas dos últimas se les dice insuficiencia suprarrenal central. Bueno, respecto a la epidemiología, la verdad es que no hay muchos datos. En Chile no tenemos muchos datos de cuál es la incidencia de la insuficiencia suprarrenal.
Sí sabemos que en Europa hay una baja prevalencia, ya es 221 a 500 casos por millón de habitantes, y es más frecuente la insuficiencia suprarrenal secundaria, pero es la secundaria al uso de corticoides crónicos, ¿ya? Recordemos que cuando nosotros estamos ocupando corticoides de forma crónica, nosotros estamos afectando el eje hipotálamo, hipoficiario, glándula suprarrenal. Y de esa forma, cuando nosotros cortamos el uso de los corticoides crónicos, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una insuficiencia suprarrenal secundaria porque ese eje está afectado, anulado, por así decirlo, ¿ya? La incidencia es 4 a 6 por millón de habitantes al año. Como les dije, no tenemos datos epidemiológicos en Chile, pero para que se hagan una idea de que es una enfermedad de baja prevalencia. ¿Cuál es la relevancia de este tema? Que tiene una alta letalidad, la crisis suprarrenal, ¿ya? 50% de los pacientes debutan con una crisis suprarrenal. Entonces tenemos que aprender a sospecharla y a diagnosticarla y a tratarla, obviamente. Y lo otro importante es que los pacientes que ya se sabe que tienen insuficiencia suprarrenal tienen una peor calidad de vida. Entonces, bueno, respecto a la fisiopatología, recordemos que la insuficiencia suprarrenal primaria, como yo les dije, se produce un daño en las 3 capas de la corteza suprarrenal. Entonces, eso explica que tengamos deficiencia de los mineralocorticoides, de los glucocorticoides y de los andrógenos. El daño es gradual, ¿ya? Entonces, por eso que es difícil el diagnóstico, porque no es de un día para otro, ¿ya? Y cuando se daña más del 80 a 90% de la corteza, aparecen los síntomas. ¿Cuáles son las causas? Lejos la principal es la autoinmune, en un 80 a 90%. Puede ser aislada o puede ser parte de un síndrome poliglandular autoinmune, que posteriormente les voy a mencionar cuáles pueden ser. Puede ser secundaria a infecciones, a tuberculosis, a infección sistémica por hongos, VIH, por citomegalovirus también puede ser. Puede ser secundaria a infiltración tumoral, como linfoma, metástasis de cualquier cáncer, pero puede ser de cáncer pulmón, mama, estómago, colon, los más frecuentes. Puede ser infiltrativa, secundaria a amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis. Puede ser secundario a un infarto o hemorragia. Ahí tenemos una infección por meningococcemia, sepsis, trauma o por anticoagulante lúpico. Puede ser quirúrgica, secundario a una suprarrenectomía total bilateral. Y puede ser hereditaria, que eso ya es muy poco frecuente. Lo otro es que puede ser por fármacos como ketoconazol, etomidato, que es un anestésico, y arviraterona, entre otros. La insuficiencia suprarrenal primaria autoinmune se puede presentar, como yo les dije, de forma aislada o formar parte de los síndromes poliglandulares. El síndrome poliglandular tipo 1 comprende insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo primario y candidiasis mucocutánea. El síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 comprende la insuficiencia suprarrenal y tiroiditis crónica autoinmune, pero puede comprometer otras cosas como diabetes mellitus tipo 1 o foritis autoinmune, enfermedad celíaca, vitiligo y o anemia perniciosa. Entonces puede ser aislada o puede ser parte de uno de estos dos síndromes. ¿Cuál es la insuficiencia suprarrenal central? Como yo les dije, podría ser por un déficit de ACTH o un déficit de CRH, ¿cierto? La fisiopatología es, bueno, que es consecuencia de la disfunción del componente hipotálamo hipoficiario del eje, ¿ya? Afecta solo la secreción de glucocorticoides porque no está afectada la corteza, ¿ya? Entonces, la secreción de mineralocorticoides o de andrógenos no debiese estar afectada. Pero a veces pueden afectar otros ejes, pero porque estos están comprometidos en el fondo en la hipófisis o en el hipotálamo, ¿ya? No es producto de la afectación de la corteza. Entonces puede ser, por ejemplo, por compresión, ¿ya? O por un tumor infiltrativo que está afectando otros ejes, ¿ya? Pero en la zona hipotálamo hipoficiaria. Entonces, ¿cuáles son las causas?
Pueden ser tumores hipofisiarios como adenomas o carcinomas, raro. Tumores extrahipofisiarios que afectan la hipófisis, es decir, que están comprimiendo, como cranofaringioma, meningioma, ependimoma, metástasis. Puede ser por radiación hipofisiaria. Puede ser por hipofisitis autoinmunitaria, que eso se asocia frecuentemente al embarazo. Puede ser por apoplejía o hemorragia hipofisiaria. Recordemos que ahí está el síndrome de Sheehan, que puede ocurrir en mujeres posparto. Puede deberse a infiltración hipofisiaria como TBC, sarcoidosis, enfermedad de Wegener, actinomicosis, histiocytosis X, o puede ser inducido por fármaco. Y aquí esto es lejos lo más frecuente, como yo les comenté, el exceso crónico de glucocorticoides exógeno causa esta insuficiencia suprarrenal central porque se anula este eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal. Y esta es la causa más frecuente. La Pía pregunta, doctora, no entiendo por qué, sí se pueden afectar, Pía, pero no los mineralocorticoides, se pueden afectar en cierta medida y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos del tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Dependen de la magnitud de la deficiencia de glucocorticoides y o mineralocorticoides, ¿ya? En el caso de la insuficiencia suprarrenal crónica, los síntomas pueden ser de larga data, por eso que es difícil el diagnóstico, porque es un paciente que tiene fatiga, que se siente un poco mal, son síntomas bastante inespecíficos, ¿ya? Entonces a veces es difícil el diagnóstico. En el caso de insuficiencia suprarrenal secundaria se pueden ver síntomas por compresión o compromiso de otros ejes, como estábamos mencionando previamente. Y hasta el 60% de los pacientes con insuficiencia suprarrenal autoinmune pueden desarrollar otras patologías autoinmunes como mencionamos, ya enfermedad tiroidea, diabetes tipo 1, falla ovárica prematura, enfermedad celíaca, déficit de vitamina B12, etc. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas y de laboratorio? Cuando tenemos un déficit de glucocorticoides, como yo les decía, son unos síntomas bien inespecíficos. Ya tenemos debilidad, astenia, pérdida de peso, mialgia, artralgia, fiebre, hipotensión arterial, hipotensión postural, que es un ortostatismo, ¿cierto? Un dolor abdominal, náuseas, vómitos, anemia normonormo, linfocitosis, eosinofilia, hipoglicemia e hiponatremia, ¿ya? Los síntomas, si ustedes ven, son súper inespecíficos y la fiebre aparece ya más cuando tenemos una crisis adrenal, ¿cierto? Entonces el resto, imagínense, un paciente les consulta por debilidad, fatiga, mialgia, pérdida de peso, es súper inespecífico. El déficit de mineralocorticoides, ¿qué nos va a causar? Lo mismo, mareo, hipotensión postural, apetencia por la sal, hiponatremia, aumento de la creatinina plasmática e hipercalemia. Vamos a ver posteriormente cuáles son los mecanismos de la hiponatremia en cada uno de estos casos. En el déficit de glucocorticoides es distinto que en el déficit de mineralocorticoides. Perdona, José, ¿a cuál 60% te refieres? José. Ah, ya, perfecto. ¿Que corresponde al síndrome poliglandular o a todas las alteraciones juntas? No, a que pueden desarrollar alguna otra patología autoinmune, ¿ya? Pero ojo que al diagnóstico de que no esté. Espérenme un segundito que me están llamando acá de... Ya, José, entonces, hasta el 60% puede desarrollar alguna otra patología autoinmune. Se considera síndrome poliglandular cuando cumplen todos los criterios que yo les mencioné, ya los que les mostré en esta diapositiva.
Entonces, si es que cumple estas tres cosas, se considera síndrome poliglandular tipo 1. Si es que tiene estas dos cosas, insuficiencia suprarrenal y tiroiditis crónica autoinmune, se considera síndrome poliglandular tipo 2. ¿Ya? En el fondo son súper específicos los criterios. Ya, volvamos a la diapositiva que estábamos. Entonces, cuando tenemos, yo les estaba diciendo que la hiponatremia, el mecanismo es distinto en el déficit de mineralocorticoides que en el déficit de glucocorticoides. Se los voy a explicar más adelante. ¿Ya? Y el déficit de andrógenos, ¿qué síntomas me va a dar? Disminución de vellos y de líbido en mujeres, falta de energía y piel seca en mujeres. ¿Ya? Ojo que en insuficiencia suprarrenal primaria podemos ver vitiligo, que es una condición autoinmune asociada, e hiperpigmentación por aumento de ACTH. Les voy a explicar enseguida el mecanismo. Y en insuficiencia suprarrenal secundaria podemos ver síntomas de hipogonadismo, síntomas visuales, cefalea, etcétera, que es por otros ejes involucrados o por compresión. Como yo les mencioné, el déficit de mineralocorticoides solo lo vamos a ver cuando tengamos insuficiencia suprarrenal primaria. Entonces, acá tenemos un cuadro comparativo de la insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. La hiperpigmentación cutánea va a estar solo presente en la primaria. ¿Por qué? Porque se da producto de un aumento de la ACTH. Les voy a explicar enseguida el mecanismo. Y en la secundaria, como no tenemos un aumento de la ACTH, está ausente. La hiponatremia e hipercalemia están presentes en la primaria. ¿Ya? En la secundaria hay solo hiponatremia. La hipoglicemia es menos frecuente en la primaria y en la secundaria es más frecuente. La hipotensión arterial es más frecuente en la primaria por el déficit de mineralocorticoides y es menos frecuente en la secundaria. La ACTH en la primaria está elevada y en la secundaria está baja. La renina está elevada en la insuficiencia suprarrenal primaria y está normal en la secundaria. La aldosterona va a estar baja en la primaria y va a estar normal en la secundaria. Y la respuesta ACTH va a ser nula en la primaria porque la corteza tiene problemas. Entonces, si yo le doy ACTH, esa corteza igual no funciona. Y ojo que en la secundaria pudiese ser inicialmente nula la respuesta ACTH porque en el fondo es una corteza que no ha estado estimulada hace tiempo, pero luego debe ser normal. Si ustedes recuerdan, la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina, ¿cierto? Entonces, si es que la angiotensina 2 no está logrando que se secrete aldosterona, va a estar aumentada y también va a estar aumentada la renina, ¿ya? Esto ocurre en la insuficiencia suprarrenal primaria, obviamente. La aldosterona, como no se está secretando, producto de esta insuficiencia suprarrenal primaria, va a estar baja. Entonces, acá vamos a hablar de algunos mecanismos de las manifestaciones clínicas, ¿ya? Primero, de la hiperpigmentación. La ausencia de feedback negativa por el cortisol en la hipófisis, porque no estoy produciendo cortisol, ¿cierto? En la insuficiencia suprarrenal primaria, hace que se libere más POMS, ¿ya? Esta sigla significa propio melanocorticotrofina, ¿ya? Y esto incluye en su secuencia a ACTH y a MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, ¿ya? Entonces, en esta secuencia, bueno, obviamente aumenta la ACTH, pero también aumenta el MSH. Y esto activa los melanocitos y de esa forma se produce la hiperpigmentación. ¿Ya? Esta es la explicación de por qué la hiperpigmentación solo aumenta en la insuficiencia suprarrenal primaria, porque la ACTH está aumentada, ¿ya? Y junto con la ACTH se libera la MSH. Respecto a la hiponatremia, yo les dije que en insuficiencia suprarrenal primaria teníamos
otro mecanismo de la insuficiencia suprarrenal secundaria. Recordemos que en la insuficiencia suprarrenal primaria yo les dije que hay un déficit de aldosterona, ¿cierto? Y con eso, ¿se acuerdan qué es lo que hace la aldosterona? Reabsorbe sodio y bota potasio en el riñón, ¿ya? Entonces, por lo tanto, va a haber una disminución de la reabsorción de sodio. Y esa es la principal causa de la hiponatremia. En cambio, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, hay una pérdida del feedback negativo de cortisol para la secreción de ADH. Entonces, aumenta la ADH y de esa forma se retiene agua y se produce un SIAT, que lo puse entre comillas porque no es un SIAT verdadero, ¿ya? Es una secreción inapropiada de ADH, pero es secundaria a esta insuficiencia suprarrenal, ¿ya? El cortisol, entonces, para que lo recuerden bien, inhibe la secreción de ADH, pero como no hay cortisol, va a haber una secreción no controlada de ADH y eso va a hacer que se reabsorba agua y ese es el principal mecanismo de la hiponatremia en la insuficiencia suprarrenal secundaria. Sí, José, puede generar hipercalemia. ¿Te acuerdas la tablita que mostramos? Producto de lo mismo, ¿cierto? Como tenemos déficit de aldosterona, puede haber hipercalemia. Entonces, a esto nosotros nos referimos con hiperpigmentación. Se hiperpigmentan los pliegues, se hiperpigmentan algunas zonas extensoras, los pezones se pueden hiperpigmentar y también en la cavidad oral, en el fondo las mucosas. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar la insuficiencia suprarrenal? Si es que yo tengo una baja probabilidad clínica, voy a pedir ACTH y cortisol matinal. Si la ACTH está normal y el cortisol es mayor a 10, 12, es muy poco probable que tenga una insuficiencia suprarrenal. Entonces, pero este examen me sirve como screening nada más. Para diagnosticar la insuficiencia suprarrenal, voy a hacer una prueba de estimulación con ACTH. Entonces, a las 9 a.m. voy a medir el cortisol plasmático. ¿Por qué a las 9 a.m.? Porque recuerden que el cortisol tiene un pic matutino, ¿cierto? Y voy a administrar 0,25 miligramos de ACTH, que se llama la cosintropina. 30 minutos después voy a hacer una segunda medición de cortisol. Y el valor normal debe ser más de 18. Si es que tiene menos de 18, se considera insuficiente. En caso de que no esté disponible esta cosintropina, ¿ya? O sea, que no podamos hacer esta prueba de estimulación con ACTH, se puede medir el cortisol basal y en el caso de que sea menor a 5 es muy sugerente y mayor de 15 lo descarta, ¿ya? Pero lo ideal para el diagnóstico es la prueba de estimulación con ACTH, ¿ya? Como puede haber recibido, porque algunos pacientes, por ejemplo, les sospechan insuficiencia suprarrenal en el hospital y como son pacientes graves, hay que iniciar el diagnóstico inmediatamente. Entonces, puede haber recibido dexametasona hasta 48 horas antes y eso no va a alterar el valor del cortisol post-estimulación. Ya, algunas cosas que pueden afectar el examen son anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal, embarazo y síndrome nefrótico, ya que cambian los niveles de CBG. Lo ideal, Victoria, es ir a un centro donde se puede hacer la prueba de estimulación, ¿ya? Entonces, o en el fondo conseguirse, esto lo puedes hacer como por mientras, ¿ya? Pero el diagnóstico es con la prueba de estimulación de ACTH. Entonces, la medición de niveles de ACTH plasmática matinal, si el valor es mayor a 2 veces el valor normal, indica que la insuficiencia suprarrenal es primaria, ¿ya? En el fondo yo tengo una ACTH muy aumentada con un cortisol bajo, entonces ahí yo digo, bueno, esto es una insuficiencia suprarrenal primaria. Como estudios complementarios, ojo, que no son diagnósticos, ahí se lo anoté, está el índice aldosterona renina plasmático, ¿ya? Que esté elevado, más aldosterona
baja. Deme un segundito. Perdón, este es la actividad de renina plasmática elevada. ARP, eso significa actividad de la renina plasmática elevada y aldosterona baja o inapropiadamente baja es sugerente de insuficiencia suprarrenal primaria. Porque como yo les dije, esto solo se altera en la primaria, ¿cierto? Y si es que están los DHEAS bajo el nivel normal, es decir, los andrógenos, las hormonas sexuales, también sugiere una insuficiencia suprarrenal, pero puede ser, como dijimos y como me estaba preguntando Pía, si no me equivoco, puede ser primaria o secundaria. Entonces, si es que, siguiendo con el estudio, si es que yo tengo una insuficiencia suprarrenal primaria, debemos medir los anticuerpos anti-21 hidroxilasa. O sea, están disponibles. En Chile no están disponibles estos anticuerpos específicamente, ¿ya? Entonces, en otros lugares, si es que son positivos, confirman la etiología autoinmune y ahí tenemos que descartar los síndromes poliglandulares solo si es que tenemos algún fenotipo sugerente. No nos vamos a poner a buscar todas las enfermedades que le pueden ocurrir, pero sí le vamos a hacer una anamnesis dirigida y un examen físico dirigido a ver si hay algo que sugiera que puede tener otra enfermedad autoinmune asociada. En Chile tenemos solo los anticuerpos antiadrenales, pero tienen una baja sensibilidad y especificidad. Se considera sugerente de etiología autoinmune si tenemos la presencia de otra enfermedad autoinmune asociada. Entonces, no se miden mucho estos anticuerpos antiadrenales, por lo que les menciono, que tienen baja sensibilidad y especificidad, pero algo que nos puede servir de ayuda es que, por ejemplo, si el paciente tiene vitiligo, si el paciente tiene enfermedad celíaca, si el paciente tiene una tiroiditis autoinmune, etcétera, ya se considera que esta insuficiencia suprarrenal sería de etiología autoinmune. Y como yo les dije, recuerden que en insuficiencia suprarrenal primaria, la principal causa, 80-90%, es la etiología autoinmune. Bueno, si los anticuerpos anti-21 hidroxilasa que no están disponibles en Chile están negativas y no hay otra patología autoinmune, se sugiere tomar imágenes como un TAC de abdomen para descartar una infección, infiltración por neoplasia u otro, o hemorragia en la glándula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, si estamos en Chile, yo no voy a tener estos anticuerpos, como yo les dije, pero si es que no tengo asociada ninguna patología autoinmune, yo voy a ir a descartar infección, infiltración o una hemorragia. Si los anticuerpos y las imágenes están negativas y es un hombre menor de 20 años, se debe ir a descartar una enfermedad que es muy rara, como yo les dije, que es la adrenoleucodistrofia, que se genera por ácidos grasos de cadena larga, ¿ya? Entonces hay que ir a descartar dirigidamente eso, pero es algo muy, muy raro, ¿ya? No olvidar que el VIH puede causar insuficiencia suprarrenal primaria por varios mecanismos, entonces de todas maneras siempre pedir un VIH. Si es que yo tengo una insuficiencia suprarrenal secundaria, tenemos que ir a hacer un estudio con resonancia de silla turca, que es la que visualiza mejor la hipófisis. Bueno, respecto al tratamiento, ¿cuál es el objetivo? La sustitución con glucocorticoides y mineralocorticoides en dosis equivalente a lo que secreta un individuo normal, porque lo que queremos es evitar la crisis suprarrenal aguda y queremos que el paciente se sienta lo mejor posible, ¿ya? Y recordemos, como yo les dije al inicio de la clase, que la crisis suprarrenal aguda tiene una mortalidad elevada. Bastián me pregunta, Javiera me pregunta, profe, ¿cómo descartaríamos con esa prueba de estimulación si es secundaria o terciaria? Ahí lo más probable es que con el examen de silla turca se logre dilucidar y ahí ya es más resorte del subespecialista, ¿ya? Bastián me pregunta, ¿a qué edad aproximadamente se suele presentar la insuficiencia suprarrenal autoinmune? La verdad es que es muy variable, Bastián, ¿ya? Pero en general es en pacientes
no tan mayores, ya como en pacientes adultos jóvenes, por así decirlo. Pero es muy variable, no hay una edad específica. Bueno, respecto al tratamiento, debemos considerar eventuales complicaciones sistémicas de forma individual en cada paciente de la terapia de sustitución. Y el aporte de glucocorticoides deben imitar el ciclo circadiano. Recordemos que el cortisol se nos eleva mucho en la mañana y después va disminuyendo su secreción durante el día. Entonces, el tratamiento se va a basar en sustitución de cortisol, ¿ya? Y eso se hace con hidrocortisona. ¿Por qué con hidrocortisona? Porque es un corticoide de acción corta, ¿ya? Y lo tenemos que hacer fraccionado en 2 dosis. Generalmente puede ser en 3 dosis, pero lo más habitual es que sean 2 dosis. Se da 2/3 AM y 1/3 PM. Ojalá como a las 16 horas. ¿Por qué? Si la damos muy tarde en la noche, los pacientes pueden tener insomnio, ¿ya? Y pueden tener sensación como de nerviosismo, intranquilidad, etc. En general se dan 15 a 25 miligramos al día. La evaluación de la dosis es clínica. No sé si ya, me imagino que ya tuvieron la clase de hipotiroidismo o de hipertiroidismo, que en el fondo uno va titulando según la TSH, ¿cierto? Ahí uno va titulando cuál es la dosis de levotiroxina. En este caso no es con la normalización de la ACTH. La evaluación de la dosis es clínica. Entonces yo veo cómo está el paciente de apetito, cómo ha estado su peso, cómo ha estado su nivel de energía, ¿ya? No es un objetivo la normalización de la ACTH y no sirve la medición de cortisol urinario, plasmático ni salival. Tengo entendido que hay de 20 miligramos, no estoy segura si hay de 10, pero sí se fracciona la pastilla. Ya lo más habitual es que ustedes vean que se les da 20-10, ¿ya? Algo así. Es impresionante cómo responden los pacientes a esto. Yo cuando era interna una vez en otro hospital, tuve un paciente que debutó con hiponatremia. Ya se fue a intermedio, le trataron la hiponatremia y el paciente posteriormente siguió con una hiponatremia, fue a intermedio, después llegó a sala y yo era interna en sala ahí. Y siguió con una hiponatremia moderada y con muchos síntomas, tendencia a la hipotensión, tendencia a la hipoglicemia. El paciente era diabético, no le estábamos dando hipoglicemiante y tenía hipoglicemia, había bajado de peso, no tenía apetito, apenas se podía parar y tenía 60 años, no tenía fuerza. Finalmente nos pusimos a investigar de cuál era la causa de su hiponatremia. Dentro de las causas, uno tiene que excluir la insuficiencia suprarrenal. Entonces nosotros le medimos cortisol, le medimos la ACTH y finalmente, no recuerdo si le hicimos la prueba de ACTH. Finalmente lo que tenía era una insuficiencia suprarrenal secundaria. Le hicimos una resonancia de silla turca y tenía un prolactinoma, si no me equivoco. Entonces, por compresión, este prolactinoma estaba comprimiendo la hipófisis y no estaba secretando ACTH. Al paciente lo empezamos a suplementar con hidrocortisona y todavía me acuerdo el paciente, la reacción que tuvo, o sea, lo agradecido que estaba. Él decía, no puedo creer cómo cambió mi cuerpo. Él ya estaba con una depresión absoluta porque apenas se paraba de la cama. Le empezamos a dar su hidrocortisona, tal cual lo indicaron los endocrinólogos. Le empezamos a dar hormonas sexuales porque también estaban involucradas por compresión. Obviamente no estaban afectados los mineralocorticoides porque era una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿cierto? Y el paciente tuvo una reacción impresionante, estaba tan agradecido de nosotros, nos llevaba regalos, después lo vi caminando, era otra persona. Entonces, para que logren percibir lo que es para una persona no tener básicamente cortisol a que uno le dé este suplemento, es otra vida, ¿ya? Y no tenía otros signos de prolactinoma. Sofía, según yo recuerdo, no, yo ya estoy un poco viejita, ya, ya han pasado más de 10 años de este caso, pero según lo que recuerdo, no.
claro, y al final, claro, lo que ellos recuperan es su calidad de vida. El uso crónico de hidrocortisona, mira, si es que está en la dosis adecuada, no, pero vamos a ver ahora algunos efectos adversos que tenemos que ir revisando, Nicolás. Bueno, respecto a los mineralocorticoides, está la fludrocortisona. Esa es la dosis que uno da entre 0,05 a 0,2 al día. Y la titulación de dosis de nuevo se hace según el edema, ortostatismo, avidez por la sal, niveles de potasio, sodio y actividad de renina plasmática. Siempre hay que estar vigilando la aparición de hipertensión, porque si empieza a aparecer hipertensión significa que le estamos dando mucho, tenemos que disminuir la dosis, ¿cierto? Después tenemos esto parece trabalengua y me cuesta mucho decir esto, la DHEA, y los estudios la verdad es que no son concluyentes al respecto de la sustitución, ¿ya? Se puede hacer tratamiento de pruebas en pacientes que tienen el líbido disminuido, que tienen síntomas depresivos o que tienen baja energía, a pesar del resto de la terapia que yo la tengo en forma adecuada, ¿ya? En ese caso podemos hacer la prueba, pero los estudios no son muy concluyentes. Bueno, el ajuste de dosis, esto es súper importante, ¿ya? Porque aunque ustedes no sean endocrinólogos y se dediquen a otras cosas, les pueden llegar pacientes que tienen insuficiencia suprarrenal, les pueden llegar, por ejemplo, los que quieren ser traumatólogos y cirujanos, les pueden llegar a una cirugía, o les pueden llegar al consultorio enfermos con otras enfermedades y ustedes tienen que saber qué hacer frente a esto. ¿Ya? Entonces, frente a insuficiencia suprarrenal, y que yo tengo una enfermedad intercurrente, por ejemplo, una infección respiratoria con fiebre, la dosis debe aumentarse al doble, ¿ya? Súper importante. Si tengo un poquito de moquitos y nada más, no importa, pero si ya tengo, no sé, estoy con influenza o estoy con COVID, sí, tengo que aumentar mi dosis al doble. Si voy a hacerle una cirugía menor a este paciente o un procedimiento, duplicar la dosis también. Si, por ejemplo, tengo una enfermedad gastrointestinal, estoy con náuseas, vómitos y diarrea importante, tengo que darle dosis parenteral porque no se va a estar absorbiendo, ¿ya? Y si es importante, también tengo que duplicar la dosis. Si el paciente tiene un trauma mayor, una cirugía, está en trabajo de parto o patología que requiere hospitalización en intermedio o intensivo, la dosis debe ser parenteral y lo que nosotros llamamos dosis de estrés. ¿Ya? La dosis de estrés es hidrocortisona, 50 miligramos cada 8 horas endovenosa. A nosotros nos pasa bastante, no demasiado recurrente, pero por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una paciente que ocupa corticoides, 40 miligramos todos los días por, les miento, una vasculitis, por ejemplo, ¿ya? Entonces ella llega, yo le estoy haciendo el ingreso y ingresa por una neumonía, por neumococo, que tiene un tremendo foco de condensación. Y la paciente llega séptica. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, chuta, no le puedo suspender sus corticoides, le tengo que dejar dosis de estrés, ¿ya? Y esta es la dosis de estrés. Entonces yo le saco la prednisona y le dejo hidrocortisona, 50 miligramos cada 8 horas endovenosa, por mientras que ella está séptica. ¿Por qué en ella? Ustedes me dirán, bueno, pero doctora, ¿cómo sabe que ella tiene una insuficiencia suprarrenal? Porque lleva de forma crónica tomando mucho corticoide. Acuérdense que su eje está anulado, ¿ya? Entonces esa corteza suprarrenal no va a empezar a secretar más cortisol frente a la sepsis, frente al estrés, ¿ya? Entonces yo le tengo que dar la dosis de estrés. Una vez que se recupera de la dosis, de su sepsis, yo vuelvo a su dosis habitual de corticoide. Por mientras duran los síntomas, Bastián. Entonces, en el embarazo aumento ocasionalmente la dosis del tercer trimestre y en el parto aumento la hidrocortisona a 50 miligramos cada 8 horas endovenosa. Y si hago ejercicio muy vigoroso, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, por ejemplo, algunos de ustedes tienen insuficiencia suprarrenal y quiere correr los, qué sé yo, los 21K horas en la maratón de Santiago, tienen que aumentar al doble la dosis por ese día, por lo menos. Es súper importante que el paciente ande con un brazalete que diga su condición y en caso de viajes o vacaciones andar con una ampolla de hidrocortisona 100 miligramos inyectable. Entonces, frente a cualquier evento importante de estrés, inyectarse esos 100 miligramos de hidrocortisona.
Tener control con el endocrinólogo por lo menos una vez al año, eso es súper importante, y el endocrinólogo tiene que pesquisar las complicaciones, que alguien me preguntaba por ahí, Nicolás, o las condiciones asociadas. Entonces vamos a ver desde el punto de vista metabólico, pueden tener mayor intolerancia a la glucosa, dislipidemia y obesidad abdominal. Si es la dosis adecuada, no debiese ser, ¿ya? Pero ahí en el fondo recuerden que no es tan fácil titular la dosis, entonces ahí el endocrinólogo tiene que ir jugando si sube o baja la dosis. Entonces hay que estarle midiendo glicemia, perfil lipídicos, electrolitos y la actividad renina plasmática. Y obviamente siempre estar evaluando la presión arterial y si tiene edema. Solicitar TSH y según el contexto clínico ir pesquisando otras enfermedades autoinmunes, ¿ya? Entonces siempre pedir por lo menos un perfil bioquímico, revisar el calcio y el fósforo y el resto de los exámenes irlos pidiendo según los síntomas del paciente. Óseo, pueden tener disminución de densidad mineral ósea, es decir, osteopenia o osteoporosis. Pacientes con dosis elevadas de hidrocortisona tienen que hacerse control regular con densitometría ósea. Respecto a la expectativa de vida en insuficiencia suprarrenal primaria con la terapia de sustitución tienen la misma expectativa de vida que la población general, pero con tratamiento. En insuficiencia suprarrenal secundaria es menor y se atribuye al déficit de la gonadotrofina, si es que están involucradas. Bueno, unas breves palabras de la crisis suprarrenal. Entonces, cada año un 6 a 8% de los pacientes con insuficiencia suprarrenal tiene una crisis suprarrenal. Son un poco más frecuentes en aquellos que tienen insuficiencia suprarrenal primaria. Puede ser en insuficiencia suprarrenal no diagnosticada, aproximadamente un 50% van a debutar de esta forma, de las primarias. Y la mortalidad es un 6% en cada evento, o sea, es bastante importante. Y yo les diría que en gran parte es por la falta de diagnóstico. Como no vemos tan frecuentemente insuficiencia suprarrenal, muchas veces es difícil el diagnóstico, no se diagnostica a tiempo y no se trata a tiempo. ¿Cuáles son? Perdón, alguien me pregunta, José me pregunta, ¿en qué punto se deben disminuir las dosis según el T de la densitometría ósea si es que está muy disminuido? José, de nuevo, es un frágil equilibrio. En el fondo lo mismo pasa con la glicemia, con el perfil lipídico, etcétera. Entonces tú tienes que sopesar la clínica del paciente, cómo está el paciente versus la densitometría, la osteoporosis que está teniendo. Lo que sí es muy importante es que nosotros les expliquemos a los pacientes que no tienen que fumar, que sí tienen que hacer ejercicio regular y disminuir todos los factores de riesgo para tener osteoporosis, ¿ya? Porque en el fondo se suma un riesgo más. Camila, pregúntame, pero es que creo que no los escucho bien, así que me voy a tener que escribir. ¿No se escucha? Pregúntame. Ahí sí se escucha. Ya, súper. Dime. En las primeras diapositivas salía que en las crisis suprarrenales, claro, la letalidad era alta y me acuerdo que salió un 50%. Entonces, no es que sea un 50% que las personas vayan a No, morir, sino que es primario. no, significa que un 50% de las insuficiencias suprarrenal primarias debutan de esta forma. Ah, ya, perfecto. Eso es, pero la mortalidad es 6%. Ya, gracias. De nada. Entonces, bueno, los precipitantes pueden ser infecciones, estado inflamatorio, trauma, gastroenteritis, cirugía mayor, ejercicio intenso y estrés emocional, quimioterapia, inmunoterapia, vacunas, falta de adherencia a terapia, tirotoxicosis o inicio de levotiroxina, anticonvulsivantes, antivirales, antifúngicos, entre otras. ¿Ya? Entonces, este es un diagrama que principalmente representa cómo funciona, qué es lo que pasa en una insuficiencia suprarrenal, ¿ya? El cortisol va a ejercer un efecto de supresión sobre las células inflamatorias, ¿ya? Entonces hay liberación de citoquina, y esto obviamente va a hacer que aumenten las citoquinas inflamatorias, provocando fiebre, decaimiento, compromiso de estado general, etc. Va a disminuir
o sea, va a producir neutropenia, pero con linfocitosis y eosinofilia, ¿ya? O sea, ustedes van a ver que aumentan los glóbulos blancos, pero a expensas de los linfocitos, ¿ya? El cortisol tiene una acción de sinergia con adrenalina y noradrenalina, por lo que cuando no está presente, se produce una vasodilatación y se produce hipotensión. Y su déficit va a generar también a nivel hepático una disminución de la gluconeogénesis y una hipoglicemia subsecuente, con disminución de los ácidos grasos libres y aminoácidos también. Además, el déficit de mineralocorticoides, que dijimos que es característico de la insuficiencia suprarrenal primaria, va a exacerbar la hipotensión, provocando menor reabsorción de sodio y mayor reabsorción de potasio. Ya, entonces, ¿cuál va a ser la clínica y las alteraciones de laboratorio? Primero la clínica. Bueno, a nivel gastrointestinal vamos a tener anorexia, náuseas, vómitos. Podemos tener dolor abdominal, dolor lumbar. Vamos a tener una fatiga severa, una debilidad severa. Puede haber mareos posturales, síncope. Puede haber confusión. Dentro de los signos puede haber, en el fondo, signos peritoneales, incluso la palpación abdominal. Puede haber hiperpigmentación si es que es una insuficiencia suprarrenal primaria. Puede haber fiebre. Como dijimos, es muy probable que haya hipotensión. Y puede haber delirium, obnubilación, coma, etc. En el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hiponatremia, hipercalemia, si es que es primaria, hipercalcemia podemos encontrar, hipoglicemia, neutropenia, eosinofilia, linfocitosis y una anemia normocítica, ¿ya? La hipercalcemia es porque hay una resorción ósea, ¿ya? El tratamiento frente a una probable crisis adrenal es iniciar de inmediato el tratamiento, ¿ya? Entonces, si es que yo estoy en un intermedio, me llegó una paciente con compromiso conciencia, hipotensa, con hiponatremia, con hipoglicemia, yo no voy a esperar, oye, mira, llamemos a la endocrinóloga, hagamos el test de cosintropina, no, porque esa paciente se me puede morir ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle nomás tratamiento, puedo guardar una muestra de suero para estudio posterior, ya para medirle el nivel de cortisol, pero es fundamental el tratamiento oportuno, ¿ya? Después veré cómo se la vamos a diagnosticar, pero si yo la estoy sospechando, la tengo que tratar, ¿ya? Si estoy justo en la mañana y estoy recibiendo a mi paciente, bueno, le puedo aprovechar de tomar un cortisol plasmático, ¿ya? Pero si no, de todas maneras, tratarla. Después, bueno, acá están las dosis. Es muy importante pasar rápidamente 100 miligramos endovenoso seguido de 200 miligramos cada 24 horas, que se puede dar en bomba de infusión continua, pero en general no lo damos así, lo damos en bolos de 50 miligramos cada 6 horas, ¿ya? Si es que el tratamiento inicial fue exitoso, se le puede empezar a dar la hidrocortisona oral 2 a 3 veces en el día, como dijimos previamente. Y vamos a ir bajando la dosis hasta llegar a la dosis que queremos definitiva para ese paciente, ¿ya? Respecto a los fluidos, es muy importante volemizar al paciente, ¿ya? Y ahí, ¿cómo se hace la volemización? Se hace con suero fisiológico, también podría hacerse con Ringer, pero principalmente con suero fisiológico. Y es importante administrar también suero glucosado si es que la paciente tiene hipoglicemia o riesgo de hipoglicemia, ¿ya? Pero acordémonos que para volemizar no se ocupa el suero glucosado. El suero glucosado lo vamos a pasar además si es que tiene hipoglicemia. Y si es que nosotros sospechamos que la causa de esta crisis adrenal fue una infección, vamos a dar antibiótico. Si es que pensamos que es otra cosa, un trauma, un foco quirúrgico, qué sé yo, vamos a resolver el precipitante. Muchas gracias.
La anemia, me preguntaba Javiera, ¿por qué se da? Se da principalmente porque también afecta a la médula ósea. Sí, la médula ósea, y en ese sentido produce la neutropenia y también puede producir anemia. ¿Ya? Eso pues, chiquillos, espero que les haya quedado claro. No sé si tienen alguna otra duda. Acá yo les dejo algunas referencias que me parecen que son adecuadas a su nivel, no son demasiado exhaustivas, por si alguien quiere repasar algo más. No sé si se los dijo la doctora Matamala, pero a mí yo creo que se los mandó como bibliografía, pero el libro de la Católica me parece que es súper, súper bueno para el nivel de ustedes de endocrinología. Antonia, la Antonia me pregunta por qué la crisis adrenal genera hipercalcemia. Es porque se genera resorción ósea. Por eso hay una hipercalcemia. Además que tienes un BEC que está contraído, ¿cierto? Porque acuérdate que en el fondo hay menos reabsorción de sodio y con eso menos reabsorción de agua, ¿ya? Sí, el manual de la Católica, Javiera. Eso pues, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana para otra clase. Chao.